¿Cómo es posible que muchas de las decisiones que tomamos hoy en día estén influidas por este libro, incluso aunque no lo hayamos leído? ¿Y cómo es posible que los héroes que aparecen aquí en la Ilíada, después de casi 3000 años, sigan dando forma a los héroes de las películas y de los libros que leemos hoy en día? Voy a analizar el canto 1 y el canto 6 de la Ilíada, que son dos momentos cruciales para entender al héroe Aquiles y al héroe Héctor, que no son solamente héroes, sino que son arquetipos que siguen funcionando hoy en día y que se siguen utilizando como modelo. Voy a empezar con el canto 1 para analizar la figura de Aquiles. El canto 1 se titula La peste y la cólera o peste y cólera, dependiendo de la traducción. La edición que estoy utilizando es de Austral, traducida por Luis Segalá y Estaleya, y si tengo que ser sincero no me acaba de convencer del todo. Es una traducción que está hecha hace más de 100 años y yo no sé si es por eso o porque el tono que le pone el autor es a propósito un poco arcaico, arcaizante. No veo la necesidad de que a un libro que tiene casi 3000 años haya además que potenciar su antigüedad poniéndole un tono antiguo. El libro per se ya se nota que es antiguo, no hace falta disfrazarlo, ponerle arrugas. No obstante, tampoco quiero hablar mal del todo de esta edición porque al final es una cuestión estética que igual a otras personas sí que os gusta. Además, esta en concreto tiene dos cosas muy buenas. Por una parte, tiene una introducción de unas 50 páginas de un tal Javier de Oz, que yo no conocía, que te habla mucho del contexto histórico, de cómo se creó la poesía homérica, de la estructura de la Ilíada. Y por otra parte, al margen de que la cubierta es de cartón normal y corriente, lo que es la encuadernación está muy bien. Tiene un buen cosido, las páginas son de buena calidad. Este libro lo compré hace más de 15 años y las páginas todavía no amarillearon, la letra no se borra. Si borráis y se empieza a borrar un poco la tinta, no va a ser de tanta calidad como un libro que si le dais con la goma de borrar, la tinta se mantiene exactamente igual. Muy buena encuadernación, muy bien por Austral, aunque como la cubierta no me acaba de convencer del todo, luego más tarde en el vídeo le voy a hacer unos arreglillos y ya os lo enseñaré. Pero de momento, canto 1, Peste y cólera. Como simple curiosidad, hay un libro de Patrick Deville que se llama Peste y cólera. Evidentemente, el título está sacado de este libro. No lo leí, así que no os puedo hablar de él, pero sí sé que tiene una reseña el canal de Trotalibros. Podéis ir a verlo ahí si os interesa. Y como no hago más que irme por las ramas, volvemos. Canto 1, Peste y cólera. La cólera del título Peste y cólera hace referencia a la cólera de Aquiles, que no sé si lo sabíais, la cólera de Aquiles es el título que le puso originalmente Homero a su obra. La conocemos por la Ilíada porque los griegos después consideraron que era mejor que se titulase Ilíada. Y no les faltaba del todo razón, porque si bien la cólera de Aquiles es uno de los temas principales del libro, Ilíada, que significa algo así como el poema de Ilión, Ilión es otro nombre que tiene Troya, habla del concepto de toda la guerra de Troya. Parece más apropiado no centrar el título del libro solamente en uno de los temas, cuando son varios los temas importantes, que aquí vamos a tratar alguno más que la cólera de Aquiles. Y me volví a ir por las ramas. Canto 1, Peste y cólera. La obra comienza cuando los griegos, que aquí se llaman aqueos también, llevan ya 10 años acampados en las costas de Troya. Si conocéis esta historia a través de la película Troya con Brad Pitt y Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O'Toole, Sean Bean, Julie Christie, Eric Bana, Brian Cox, Brendan Gleeson y todos los actores que parió Hollywood en aquella época. Es decir, si conocéis esta historia a través de esa película, os daréis cuenta que la película no se llama Ilíada, se llama Troya, porque esa película no te cuenta la Ilíada, te cuenta la Ilíada y también te cuenta fragmentos de la Eneida, que por cierto es donde se cuenta lo del caballo de Troya. En la Ilíada no está lo del caballo de Troya, en la Ilíada no está la historia que sucede antes de la guerra de Troya. La película coge información de la Ilíada, de la Eneida, creo que también de la historia de Herodoto. De hecho, voy a utilizar imágenes de la película Troya para ilustrar un poco el vídeo, para que no sea solamente un podcast, porque si lo estáis viendo en vídeo por lo menos tendréis unas referencias que le den un poco de juguillo a toda esta historia. Una diferencia más que tiene el libro con la película de Troya, ojo spoiler de la Ilíada, este libro termina con un canto precioso, que es el momento en el que Príamo, rey de Troya, acude a la tienda de Aquiles, que es su enemigo, implorándole que le devuelva el cadáver
de Héctor, que es su hijo, el príncipe de Troya. Merecería la pena hacer un vídeo hablando solamente sobre ese canto. La Ilíada, el canto 1, comienza con un sacerdote llamado Criseo o Crises, dependiendo de la traducción, que se acerca a hablar con Agamenón, que es el rey de los griegos, que, como recordamos, están acampados en las costas de Troya. ¿Por qué va a hablar este sacerdote con el rey, con el Atrida, Agamenón, rey de los griegos y de los aqueos? Porque nuestro señor Agamenón robó a la hija de Crises, que se llama Criseida, para hacerla su concubina. Podéis imaginar que un padre no va a estar muy contento si un hombre le roba a su hija, por muy rey que sea, por muy Atrida, para acostarse con ella seguramente en contra de su voluntad. Por cierto, estoy utilizando la palabra Atrida, que aparece aquí. Atrida significa descendiente de Atreo, que fue creo que un rey mitológico de Micenas, y Micenas es donde se sitúa la capital de Grecia durante la Ilíada. Atrida es como se llamaba al emperador griego, y os puede sonar a Atreides, de la casa Atreides de Dune, que evidentemente está sacado de este libro, que es una forma de dejar claro solamente con su nombre que esa familia está destinada a gobernar. Y es una de cientos o miles de referencias que tiene este libro en la literatura y el cine posterior. El sacerdote Crises o Criseo le dice a Agamenón: por favor, devuélveme a mi hija. Mira, te voy a dar todas mis pertenencias, casi todo lo que tengo, todo este tesoro te lo cambio por mi hija, por favor. Y esto es una especie de imagen especular, porque la Ilíada comienza con un padre rogándole a su enemigo que le devuelva a su hija. Termina con un padre pidiéndole a su enemigo que le devuelva a su hijo, en este caso el cadáver de su hijo. En el primer caso, Agamenón le va a decir a Crises: me quedo con Criseida. En el último caso, Aquiles le va a decir a Príamo: de acuerdo, toma el cadáver de tu hijo. Abren y cierran el libro de una forma redonda. El caso es que Agamenón le dice a Crises que no solamente no le va a dar a su hija, no se la va a devolver, sino que a él no lo quiere volver a ver por allí y que ella se va a quedar en su casa tejiendo y aderezándole la cama, dándole calor por las noches. Por cierto, no esperéis encontrar aquí un relato de corte feminista. Recordad que esto está escrito hace casi 3000 años. Sigo. El caso es que Crises se marcha caminando por la playa, enfadado, maldiciendo, mira al cielo y le pide al dios Apolo, porque él es sacerdote de Apolo, le dice: por favor, castiga a este mal parido que me robó a mi hija, castígalo de alguna forma, dale un merecido. Y Apolo, el hermosísimo Apolo, baja del cielo con sus arcos y empieza a disparar flechas a los aqueos, flechas que son una metáfora de la peste de la que habla el título del canto 1. Entonces el ejército griego empieza a morir de peste. Y aquí es donde entra nuestro héroe Aquiles, que está viendo todo el panorama y dice: ¿cómo es posible que por la ineptitud de un rey que se negó a devolver a una hija a su padre, estemos pagándolo todo el ejército muriéndonos por esta maldita enfermedad? Entonces Aquiles convoca a los griegos y van a ver a Agamenón. Y Aquiles le dice a Agamenón: todo esto que está pasando es culpa tuya, porque no le devolviste Criseida a Crises. Devuélvesela y sálvanos. Es tu deber como rey. A lo que Agamenón responde algo así como... Entonces Aquiles, intentando mantener la paciencia, aunque ya se le está empezando a marcar la vena de la frente, le dice a Agamenón: mira, cuando tomemos Troya, cuando la conquistemos, si devuelves Criseida a su padre, podrás llevarte 3 veces la parte que te corresponde como rey. Y Agamenón le responde: porque Agamenón, claro que quiere riquezas, pero también quiere que Criseida esté en su lecho, calentándole las sábanas. Lo que podemos observar a primera vista, en este caso, en esta escena, a mí me recuerda mucho a los dos chulitos populares del colegio que están en el recreo discutiendo el uno con el otro a ver quién es más gallo, mientras están el resto de alumnos mirándolos. Así que tienen que quedar bien y tienen que ir, cada uno tiene que estar por encima del otro sí o sí. Daros cuenta de que en este momento Agamenón está delante de su pueblo, siendo juzgado por su pueblo, por todos los griegos, y él tiene que quedar bien, porque el mundo homérico es un mundo muy masculino y muy competitivo. Los héroes, los dioses, todos en general, son muy orgullosos, y no en el mejor sentido de la palabra. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué vemos si no hacemos solamente esa primera mirada? Si quitamos
el primer velo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí debajo? Si Agamenón devuelve a Criseida a su padre, verá mermado su honor, verá amenazada su condición de rey, se verá degradado por Aquiles, que además de ser guapísimo es el mejor guerrero de Grecia, y todo el pueblo le ama. Agamenón necesita demostrar a Grecia que él es mejor que Aquiles. Él está por encima de Aquiles, él es el rey. Por otra parte, Agamenón también sabe que si no devuelve a Criseida, la peste seguirá matando a los griegos por su culpa. Pero claro, si devuelve a Criseida, perderá un honor que en su caso no se mide por las buenas acciones, sino por su capacidad de ostentar el poder. Y su honor, evidentemente, es mucho más importante que los intereses del pueblo griego, que la salud de sus súbditos. Podéis coger todo esto que estoy diciendo, trasladarlo 3000 años adelante, al presente, y veréis que seguimos con las mismas historias. En resumen, los griegos le piden a Agamenón que devuelva a Criseida y Agamenón responde que... Entonces Aquiles, que es de temperamento muy fuerte, se cansa, estalla y le dice: Agamenón, eres un hijo de puta, eres un malparido, ojalá te corten los huevos y te los metan por el culo. Yo no he venido aquí a pelear contra los troyanos, que ellos a mí en lo personal no me hicieron nada, yo ahora me voy a volver a casita y os quedáis sin el mejor guerrero de Grecia. Adiós y que te jodan. Esto es una especie de traducción libre del griego clásico al castellano. Aquí, como veis, empieza la cólera de Aquiles. ¿Pero por qué está tan enfadado Aquiles? ¿Por qué se lo lleva a lo personal? Aquiles, antes de venir a la guerra de Troya, tuvo que hacer una elección. Tuvo que elegir si tener una vida larga, próspera, llena de hijos, feliz, o una vida corta y desgraciada, pero en la que alcanzaba la gloria, si no eterna, casi eterna. Y él sabía que si venía a luchar a la guerra de Troya conseguiría esa gloria, así que rechazó la vida que toda persona soñaría por esa otra vida en pos de la gloria. Pero claro, si Aquiles no consigue convencer a Agamenón de que devuelva a Criseida y salve a los griegos, Aquiles verá mermado su honor y por lo tanto no conseguirá la gloria que desea, lo que significa que habrá tirado su vida a la basura. Habrá perdido la vida larga y feliz y habrá perdido la gloria. Aunque, todo hay que decirlo, tal como está escrito en este libro, da la impresión de que Aquiles se está comportando como un niño con una rabieta, y Agamenón un tanto de lo mismo. Tenemos pues a Agamenón que sacrifica el bien de los griegos para mantener su honor personal, y tenemos a Aquiles que lucha por los griegos, pero para mantener su honor personal. Entonces, después de que Aquiles amenace a Agamenón de que él se marchará si no se devuelve a Criseida a su padre, Agamenón, que sabe que por muy mal que le caiga, Aquiles es el mejor guerrero de Grecia y no puede perderlo, le dice: vale, márchate, vete llorando a tu casa, pero en el momento en el que te marches, yo mismo me voy a personar en tu tienda y me voy a llevar a una chiquilla que estás guardando allí. La chiquilla que Aquiles guarda en su tienda se llama Briseida, que es la prima de Criseida. Tendrán una prima mayor que se llame Ariseida o una menor que se llame Driseida. Igual que Criseida es hija de Criseo, que en otras traducciones llaman Crises, Brisea es hija de Briseo, que en otras traducciones llaman Brises. Brises y Crises, Briseo y Criseo, son hermanos. Y Criseida, igual que Briseida, fue capturada como botín de guerra durante la guerra de Troya. ¿Queda claro? Sigo. En este caso, Agamenón acaba de poner a Aquiles entre la espada y la pared, porque si le quita a Briseida su botín de guerra, le hará menguar más el honor. Y ojo con el botín de guerra, porque en las epopeyas homéricas es una de las herramientas con las que se mide el honor de los héroes. Es decir, Aquiles pierde su discusión con Agamenón, por lo tanto, pierde honor, trata de volver a su casa manteniendo el poco honor que le queda. Cuando Agamenón le quite a Briseida, el poco honor que le queda a Aquiles se lo lleva. Es decir, en unos pocos minutos, Agamenón le quita a Aquiles la posibilidad de alcanzar la gloria, que es lo que a él más le importa en la guerra. Por eso es normal que Aquiles se rebote tanto con Agamenón. Aquiles, que se siente acorralado, furioso, echa la mano a la espada, empieza a desenvainarla, pero entonces baja Atenea de los cielos. Atenea, que es invisible para todos los griegos, tanto para el atrida Agamenón como para los aqueos, excepto para Aquiles. Se sitúa detrás de él, le coge del pelo y le tira del pelo. Entonces Aquiles se vuelve y le dice: déjame
que le voy a cortar la cabeza a este hijo de puta. Y Atenea le dice, no le cortes la cabeza, no lo mates. Si lo matas, olvídate, la cagaste. Si no lo matas, serás recompensado. Insúltalo si quieres, pero no lo mates. Entonces Aquiles dice, bueno, vale, no lo mato. Si lo dicen los dioses, no lo mato. Y Atenea se vuelve otra vez al Olimpo. Imaginaos la escena desde el punto de vista de los griegos o de Agamenón, que no están viendo a la diosa, pero sí que están viendo a Aquiles así, y diciendo cosas, y desenfundando y enfundando. Bueno. Así que Aquiles se vuelve hacia Agamenón y le dice, mira, vale, haz lo que te dé la gana, pero un día me vais a echar de menos y vais a venir llorando a pedirme que os defienda, a mí, al mejor de los aqueos, al mejor de los griegos. Si a Aquiles se le hinchó una vena, a Agamenón ya se le estaban hinchando las dos, y estaba a punto de levantarse, probablemente a mandar que lo mataran o cualquier cosa, cuando, de repente, quien se levanta es Néstor, el consejero real. No Néstor. Tengamos la fiesta en paz, caballeros, les dijo. Qué contentos estarían los troyanos si supieran la que se está montando aquí. El rey de los griegos peleándose con el mejor guerrero de los griegos. Tendrían la guerra ganada. Si queréis arreglar las cosas, tú, Atrida, rey de los aqueos, no le quites la chica, la concubina, a Aquiles, puesto que es la recompensa que se ganó luchando con bravura a tus órdenes. Y tú, Aquiles, no pretendas ponerte en el lugar del Atrida, puesto que él es tu soberano y tienes que obedecerle. Pero Aquiles, que está ya hasta las narices, se levanta de su sitio, dice que él no va a perder el tiempo obedeciendo a semejante cretino y se marcha. ¿En qué resulta esto? Si Aquiles efectivamente se va, eso le viene muy bien a Agamenón, porque entonces él irá, como prometió, a la tienda de Aquiles, cogerá a Briseida para sí, y por tanto podrá devolver a Criseida, a su padre Crises. Así que se terminará la peste en el pueblo griego, los griegos aclamarán a Agamenón, que es su salvador por haberles librado de la peste, y a la vez, dado que cogió a Briseida, aunque ya no tenga a Criseida, sí que va a tener a una concubina que le va a acompañar por las noches o cuando él quiera. Es decir, bravo por Agamenón. En la siguiente escena vemos a Aquiles caminando melancólicamente, llorando por la orilla del mar mientras atardece y la brisa de la tarde pues mueve su melena dorada. Entonces él se sienta en la arena, deja que el agua suba y le humedezca los pies y él llorando llama a su madre, a Tetis, que es una diosa. ¡Mamá! ¡Mamá! Y Tetis surge del mar y le dice: a ver, Aquiles, hijo mío, Aquilino, ¿qué pasó ahora? Y Aquiles le dice: Es que Agamenón es malo y me quitó a la chica y me quitó el honor y quiero que hables con Zeus, tú que eres una diosa, y le digas que mande a los troyanos a atacar a los griegos para que luego ellos vengan a pedirme a mí que los defienda y entonces yo recupere mi honor. Y Tetis le dice: bueno, mira, Aquiles, es que no podemos seguir así, es que estamos todo el día igual. Siempre estoy intentando arreglar tus metidas de pata. Tienes que madurar, tienes que aprender a hacer las cosas bien y no meterte en estos problemas. Pero bueno, mira, tú quédate aquí, tranquilo, no hagas tonterías, que ya voy al Olimpo a hablar con Zeus y a arreglar las cosas. Y el canto número 1 continúa efectivamente en el cielo con Tetis y con Zeus y con Hera y con los dioses, en una escena que además es muy parecida a todo lo que acabamos de ver ahora que sucedió con los griegos, solo que sucede en el Olimpo, sucede con los dioses. Y con esto ya tenemos más o menos dibujado el arquetipo de héroe que es Aquiles. Y ahora vamos a observar qué tipo de héroe es Héctor, y para eso lo vamos a hacer a través del canto número 6, que se llama Coloquio entre Héctor y Andrómaca. Andrómaca es la mujer de Héctor. Estamos en el campo de batalla, a las puertas de Troya, que es algo así como la batalla en los campos de Pelennor delante de Minas Tirith en El Señor de los Anillos. Están los troyanos y los aqueos zurrándose los unos a los otros, están llenando el campo de brazos cortados, de charcos de sangre, de caballos atravesados con lanzas. Solo faltan los olifantes.
Héctor, hijo del rey Príamo, príncipe de Troya, está luchando mano a mano con el resto de los troyanos. Un segundo. Entonces, a la batalla llega Heleno, no Heleno de Pravia. Heleno, el hermano de Héctor, que también es príncipe de Troya. Heleno, que nació con poderes de adivinación, le dice a Héctor: Héctor, tienes que volver a la ciudad y decirle a tu madre que reúna al resto de troyanas para que vayan al templo de Atenea a hacerle ofrendas de modo que nosotros podamos ganar esta batalla. ¿Por qué tiene que ser Héctor, que ya está luchando en la batalla, el que entre en Troya y avise a su madre? ¿Por qué tiene que ser Heleno el que salga de la ciudad a avisar a su hermano para que sea el que avise a esta mujer? No lo sé. No lo explica tampoco en este libro. Imagino que cuando salga la versión extendida nos enteraremos. Entonces Héctor arenga a sus soldados para que luchen con más fiereza, cosa que hacen, y entra en la ciudad de Troya. Héctor entra, pues, en el magnífico palacio de Troya, donde hay 50 habitaciones que pertenecen a los 50 hijos del rey Príamo. ¿50 hijos? Menudo semental está hecho el rey Príamo, que tendrá un harén con un montón de concubinas con las que se acuesta y tiene un montón de hijos con cada una. No, el rey Príamo, hijo de Laomedonte, el rey de Troya, tiene una mujer que se llama Hécuba. Aquí aparece como Hécabe, pero voy a utilizar el nombre Hécuba, que es el más habitual. Quien tiene mérito es Hécuba, porque todos esos 50 troyanos son hijos de ella. Imaginad cómo tendrá el suelo pélvico. Imagino que hará pilates o algo. Entonces Héctor habla con su madre, le comenta lo de llevar a las troyanas al templo de Atenea y ya que anda por allí aprovecha para pasar por la habitación de su hermano Paris, que en la Ilíada también se llama Alejandro. Y efectivamente, ahí se lo encuentra sacando brillo a su escudo, probando su arco nuevo, cansado de ser tan guapo, tiene a Helena y a las otras esclavas por ahí detrás. Breve inciso, Helena era la antigua mujer de Menelao, y Menelao era el rey de Esparta. Los troyanos fueron a hacer una especie de visita diplomática a Esparta y entonces ahí Paris echó el ojo a Helena. Y le gustó porque Helena era la más guapa de las griegas. En la película Troya, en teoría, Helena y Paris se enamoran y se fugan juntos a Troya. En estas narraciones homéricas y griegas en general no está tan claro que se enamorasen y se fugasen juntos, sino que tiene más pinta de que Paris vio a Helena, le gustó y la raptó, queriendo ella o no. Claro, Menelao se enfadó, fue a contárselo a su hermano Agamenón, que era el gran rey de todos los griegos, y dijo a Agamenón: ay, pues mira qué bien nos viene esto, porque hace mucho tiempo que yo quiero conquistar Troya, porque Troya está geoestratégicamente muy bien colocada en el estrecho de los Dardanelos, entonces cobran peaje todos los que pasan por ahí y se enriquecen, y si yo controlo esa zona, me voy a enriquecer, así que vamos a invadir Troya. Y por eso están los griegos luchando contra Troya en este libro. Héctor, al ver que su hermano está ahí guapeando en su habitación mientras da la espalda al resto de los troyanos que están luchando delante de la ciudad, le dice: desgraciado. Y no lo digo yo, lo dice aquí en el libro, literalmente. Héctor le dice a París: desgraciado, por tu culpa, por haber raptado a Helena, estamos todos aquí metidos en este pitote. Ven y únete al resto del ejército a luchar contra los griegos. Y París le responde: ay, hermano, es que justo iba a ir ahora. Me pillas preparando las armas para ir a luchar. Se lo estaba comentando ahora mismo a Helena. Héctor mira a Helena y Helena le dice a Héctor: a mí no me mires. Yo no sé qué hago con este hombre. Yo lo que quiero es un hombre recio y fuerte, no un cobarde como este que tengo aquí. Un hombre valiente como tú, Héctor. Ven, siéntate, te noto cansado de la batalla. Siéntate a mi lado, Héctor, y cuéntame, ¿qué tal están yendo las cosas por ahí? Y Héctor le dice: no, chiquilla. Mi corazón pertenece solamente a mi mujer, a mi hijo y a mis hermanos troyanos. Así que haz el favor de apurar a este cobarde que tengo por hermano, y yo voy a aprovechar antes de volver a la batalla para despedirme de mi mujer y de mi hijo, porque es posible que esta tarde yo no vuelva a casa. Y así es, Héctor se marcha, busca a Andrómaca, a su mujer, tarda un rato en encontrarla y al final da con ella. Y ella, que tiene a su hijo en brazos, le dice: Héctor,
por favor, no vuelvas a la batalla. Aquiles está ahí fuera seguramente, y él ya mató a mis 7 hermanos, mató a mi padre y no quiero que mate al padre de mi hijo también. Quédate, por favor, quédate conmigo, quédate con nosotros. Lo cierto es que Héctor, que ya estuvo luchando junto a los troyanos, no necesita volver a la batalla. Él ya estuvo allí, ya le vieron todos luchar junto a ellos. Si no vuelve, su honor se va a mantener intacto. Pero su deber, como hijo de Troya, es bajar a las puertas de la ciudad a luchar junto a sus hermanos. No me refiero a hermanos carnales, que también, sino al resto de troyanos que son para él como si fueran sus hermanos. Dicho esto, Héctor acerca las manos para coger a su hijo y despedirse de él, y el hijo, al verlo con todo lleno de sudor, sucio, con la cara llena de sangre reseca de la batalla y ese casco gigantesco que lleva puesto lleno de plumas, se asusta y se pone a llorar, cosa que les hace gracia a Andrómaca y a Héctor. Entonces Héctor coge el casco, se lo quita, lo pone en el suelo, coge a su hijo en brazos, que ya no se asusta al verlo sin ese casco gigantesco, le besa, lo acuna, mira hacia el cielo y le pide a Zeus que por favor que su hijo crezca sano y fuerte y valiente, y que cuando camine siendo adulto por las calles de Troya los demás lo miren y digan: es incluso mejor que su padre. Entonces le devuelve el hijo a Andrómaca, que ya tiene el rostro lleno de lágrimas, y le dice: no te preocupes, chiquitina, porque nadie me va a matar antes de lo dispuesto por el destino. Andrómaca, pese a que no tiene ninguna gana de que Héctor vuelva a la batalla, sabe que él tiene que hacerlo, así que acepta el hecho con resignación. Entonces Héctor regresa al campo de batalla y Andrómaca, destrozada, regresa al palacio con el hijo. Héctor es un héroe trágico, lucha por su familia, lucha por su ciudad, también por su honor, pero está condenado. Esta escena que acabamos de ver ahora lo humaniza como héroe. Vemos que detrás de ese gran guerrero, de ese gran símbolo, hay también una persona que sufre. Así que tenemos dos arquetipos de héroes diferentes con algunas cosas en común, como el hecho de que los dos son valientes y los dos están defendiendo a su pueblo. Si bien Héctor lo hace por amor y por deber, y Aquiles lo hace por su propio beneficio, para alcanzar la gloria. Y ahora voy a hablar un poco de algunos personajes famosos del cine contemporáneo para ilustrar un poco más estas diferencias y para demostrar que estos arquetipos siguen utilizándose hoy en día. Vamos a empezar por protagonistas influenciados por Héctor. En primer lugar, tenemos a Furiosa, de Mad Max, interpretada por Charlize Theron. Es una guerrera que lucha por liberar a unas mujeres que están oprimidas por una especie de tirano. Como es el caso de Héctor, su lucha no es por el poder, sino por la protección de los indefensos. Otro caso, esta vez está muy claro, Aragorn, del Señor de los Anillos. Es otro héroe que encarna muchas de las cualidades de Héctor. De hecho, es una especie de trasunto de Héctor, solo que en otro universo diferente. Aragorn es un líder que lucha por su pueblo y por su reino, anteponiendo el bienestar de los demás por encima de su propia gloria. Su camino está marcado por la responsabilidad y por la lealtad. 3. Steve Rogers, el Capitán América. Comparte la misma moral y sentido inquebrantable del deber que Héctor. Se presenta como un soldado que no lucha para obtener la gloria, sino porque es lo correcto. Último ejemplo que voy a poner para comparar con Héctor es a Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, que interpreta Jennifer Lawrence en las películas. Lucha por proteger a su familia, lucha por proteger a su hermana Prim, de hecho se sacrifica por ella, se pone en su lugar, y también lucha pues para proteger a los distritos. Primero a su distrito, luego, cuando la cosa crece, a todos los distritos que lo necesitan. Protagonistas influenciados por la figura de Aquiles. Si antes hablamos de Chris Evans interpretando al Capitán América, ahora hablamos de Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Tony Stark es un héroe complejo, impulsado por el orgullo, por la arrogancia y cierto deseo de ser recordado, de alcanzar la gloria. Igual que Aquiles, es perfectamente consciente de su propio poder. Segundo personaje, Beatrix Kiddo, de Kill Bill. Una vengadora implacable y feroz que nos recuerda a Aquiles, sobre todo cuando su arco de personaje cambia al vengativo. Esto no lo hablamos antes. A Aquiles le matan a una persona muy querida, entonces se vuelve loco y su único objetivo es vengar a esa persona, que es lo mismo que pasa con Beatrix en Kill Bill. Tercera figura, John Wick,
interpretado por Keanu Reeves. De una forma muy parecida a lo que sucede con Beatrix Kiddo, se me están metiendo demasiados nombres en la cabeza y me estoy empezando a liar. John Wick funciona a través de la venganza. Por último, nuestra queridísima Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, interpretada por Emilia Clarke. Especialmente en las últimas temporadas de la serie, este personaje comparte muchos rasgos con Aquiles. Este personaje es un poco más complejo porque en ciertos momentos da la impresión de que su figura se acerca más a Héctor, sobre todo en las temporadas intermedias, cuando ya su personaje se está empezando a definir como una especie de mesías, de salvador, pero luego argumentalmente la cosa gira y se acerca totalmente a Aquiles. Y esto me lleva a hablar de algunos personajes que comparten rasgos de los dos héroes, tanto de Héctor como de Aquiles. Por ejemplo, Harry Potter. Harry es un chaval que no lucha por sí, sino para salvar al resto de alumnos de la escuela, de la misma forma que Héctor hace con los troyanos. Podemos equiparar Hogwarts por un lado y Troya por el otro. Sin embargo, está ese hecho de ser el elegido, que muchas veces actúa sobre el orgullo de la figura de Harry y lo lleva a creerse él mismo el elegido y de situarse un poco por encima de los demás, aunque luego tiene esa lucha interna, ¿no? Esa famosa lucha del lobo blanco y el lobo negro. El lobo al que alimentes va a ser el que va a crecer dentro de ti, ¿no? Tiene esa dualidad de Héctor y Aquiles dentro de él. Quiero que me escuches con mucha atención, Harry. No eres una mala persona. Eres una buena persona a quien le han pasado cosas malas. ¿Está claro? Además, el mundo no se divide entre buenas personas y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad en el interior. Lo que importa son los caminos que tomamos. Eso somos en realidad. Y para acabar, el último personaje que tiene un poco de ambos, voy a utilizar a Elsa, de Frozen. Elsa, como reina, tiene que proteger a su reino y a su hermana Anna, mostrando una fuerte lealtad familiar. Ahí tenemos a Héctor. Al mismo tiempo, se ve acuciada y lucha por sus propios miedos y por la presión de ser perfecta. Igual que Aquiles tenía que ser el mejor de los griegos. Este ejercicio lo podéis hacer vosotros cada vez que leáis un libro o veáis una película. Podéis observar al personaje y decidir, mira, este tira más para Héctor que para Aquiles, o del revés, o tiene un poco de los dos. Lo podéis hacer incluso con las personas que hay en vuestra vida, y lo podéis hacer también con vosotros mismos. Podéis autoanalizaros y decir, yo tengo más de este que del otro, o no tengo nada de ninguno de los dos, o me gustaría ser como Héctor, ¿qué puedo hacer para ser así? Y esto nos lleva a la última sección que os voy a contar mientras le cambio la cubierta al libro para que quede más guapo. A partir de ahora, voz en off. Sobre todo si sois de mi edad, os habrá tocado ver a la mayoría de estos héroes en el cine más o menos cuando erais adolescentes. Somos lo que comemos y hay edades como la infancia, la adolescencia y la primera juventud en las que somos especialmente absorbedores, somos puras esponjas. Cuando vais al cine o os acomodáis en vuestro sillón favorito y os sumergís en una película, lo normal es que una parte de vosotros desee convertirse en el héroe que tenéis delante. Esa conexión emocional es bastante poderosa. Cuando vemos a un héroe enfrentar desafíos, sentimos que sus luchas son también las nuestras. La psicología sugiere que esto se debe a la identificación, que es un concepto que el psicólogo Carl Jung desarrolló al hablar de la proyección de nuestras propias luchas en los personajes. Además, luego, al final de la película, solemos sentir que nosotros tenemos el espíritu que hace falta para convertirnos en un héroe. Cuando veis Troya, queréis ser Aquiles o ser Héctor, e incluso puede ser que añadáis a vuestra vida cotidiana algún rasgo que hayáis visto a estos dos, o a cualquier otro. De estos nuevos rasgos, unos se van a ir y otros se van a quedar, aunque luego olvidemos cómo nacieron, de dónde salieron. Ya ni te cuento si veis la trilogía de Batman una vez cada año. Después de una década no vais a andar saltando de tejado en tejado, pero cuando os enfrentéis a un dilema, ahí estará ese pequeño Batman, o ese pequeño Aragorn, o esa pequeña Elsa instalada en vuestro cerebro, diciéndoos,
yo haría esto, yo lo haría de esta otra forma o de este modo, tú verás. Y al final acabamos tomando las decisiones que habrían tomado nuestros héroes privados, influidos a su vez por Héctor y por Aquiles. Y lo cierto es que al observar y adoptar sus rasgos, nos convertimos en cierto modo en un reflejo de ellos. Los personajes de las películas o los libros no solo son figuras de ficción, actúan como modelos a seguir que pueden inspirar un cambio relativamente notable en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones. Finalmente, la admiración que sentimos por estos personajes puede influir en nuestras aspiraciones y ayudarnos a definir quiénes queremos ser. Esto se relaciona con el concepto de desarrollo del yo que exploró Erik Erikson. Este hombre, Erik Erikson, fue un psicólogo que se centró en cómo las interacciones sociales y las experiencias de vida, como por ejemplo leer libros y ver películas, influyen en la formación de la identidad que tenemos y el desarrollo a lo largo de nuestra vida. Así que la próxima vez que salgáis de ver una película con el corazón latiendo lleno de emoción, recordad que no solo os estáis emocionando por la historia, estáis resonando con las lecciones y la valentía de estos héroes que en el fondo también viven dentro de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y gracias por quedaros hasta el final.